¿Podría existir otro lado de la historia, así como hay otro lado de la luna, ese que está pero que nunca vemos? ¿Un lado maldito, con escritores, científicos y genios urbanos olvidados? ¿Un lado donde suenen otras músicas, donde el arte ocupe las páginas de estadísticas, donde cada mujer saque hacia el mundo su amazona y donde las fuerzas se equilibren desde sur a norte? La historia oficial, la de los libros y los medios, es la garante de la gran confusión, la firma legal y no legítima, el escribano último del engaño. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Bienvenidos a Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Soy Gabo Merlino y podés seguir este podcast por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube y las novedades en mi Instagram @GaboMerlino. Si estás viajando, déjame acompañarte. Si estás en casa o en el trabajo, prepárate algo de tomar y escucha. ¿Somos realmente dueños de nuestro propio destino? ¿Cuánto de lo que construimos como especie es obra de nuestras mentes? ¿Y cuánto es nada más que el reflejo de un caos invisible que maneja nuestros hilos desde alguna parte? ¿Somos seres o marionetas? Quiero pensarme autosuficiente, pero cuando repaso las historias de las serendipias, los descubrimientos casuales de la humanidad, puedo ver rápidamente cómo la soberbia de nuestra especie se convierte en la nada. Este es un breve homenaje a lo que nos permitió construir el mundo en el que vivimos, la brillante estupidez humana. Una serendipia es un descubrimiento afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando algo distinto. Entre las más famosas de la historia se encuentran, por supuesto, el descubrimiento de América por parte de los europeos o ciertos productos de gran uso en nuestra vida cotidiana, como el antibiótico que cambió la historia de la humanidad, la penicilina, una serendipia discutida por algunos. Pero también son serendipias el celuloide, el grafeno, considerado el material del futuro, el acordeón y hasta el sildenafilo, popularmente conocido como Viagra. Esa pastillita me cambió la vida. Sin estas serendipias que les voy a contar, quizás el 75% de la dieta mundial sería diferente, ya que gran parte del planeta no conocería, por ejemplo, ni el maíz, ni el tomate, ni el chocolate, ni la papa, ni la palta. ¡Es patata y aguacate, coño! Todos originarios de América. Tampoco la viruela se hubiera devorado a la gran mayoría de los pobladores originarios de ese continente, ni la sífilis hubiera diezmado a Europa. Sin la penicilina, enfermedades como la tuberculosis, la neumonía y otro tipo de infecciones simples seguirían matando a miles de personas. Sin los instrumentos de lengüetas libres, la música del mundo entero tendría otro sonido. Y sin el grafeno, la tecnología del futuro tendría que esperar al próximo futuro, un futuro más lejano. Casualidades, error como virtud, también error como defecto, y un solo gobierno, el del caos ante la pequeñez de nuestra especie. ¿Cómo dijiste? Bueno, cerrame la 4. La ciencia tiene montones de serendipias. La más popular y la más polémica al mismo tiempo es la del descubrimiento de la penicilina por el británico Alexander Fleming. Supuestamente en 1928 a Fleming se le contaminó una placa de bacterias con un hongo, y ahí descubrió que este hongo las mataba. Aunque él no logró aislarla, según la historia oficial, este acontecimiento dio origen al descubrimiento de la penicilina, que marcaría el inicio de la era de los antibióticos desde la década del 40 y arrasaría con todo tipo de infecciones y enfermedades, como la tuberculosis y la sífilis, que hasta ese momento producían millones de muertes. El tema es que, en primer lugar, el descubrimiento de la penicilina pudo haber sido muy anterior. Muchas culturas desde hacía miles de años usaban las propiedades de los hongos para curar heridas, y poco tiempo antes de Fleming, varios científicos hablaban de la penicilina y experimentaban con ella en pacientes, como lo hizo en Costa Rica el médico Clodomiro Picado. Pobrecito, lo mataron con el nombre. En segundo lugar, otros investigadores como George Wong sostienen que el trabajo de Fleming no fue casual, ya que conocía bien a sus antecesores, estaba experimentando hacía tiempo con hongos, y que la razón por la cual se envolvió de mística el descubrimiento fue por la necesidad de propaganda en las duras épocas de la Segunda Guerra Mundial. Fleming ganó el Nobel en 1945, junto a Chain y Florey, que son los que completaron el proceso de desarrollo de la penicilina.
Y sí es verdad que recién en esos años se comenzó a comercializar masivamente el antibiótico al poder ser industrializado. El sildenafilo fue un fármaco diseñado para su uso en la hipertensión arterial y la angina de pecho. Sin embargo, en el laboratorio, durante los estudios de fase 1, se sugirió que la droga tenía un ligero efecto en la angina, pero que podía inducir notables erecciones de pene. Por lo tanto, la farmacéutica Pfizer decidió comercializarlo para tratar la disfunción eréctil, en lugar de la angina. Nacía el Viagra. Ay, Rodolfo, pareces un potro salvaje. 82 añitos recién cumplidos. El grafeno, el material que está revolucionando la tecnología, había sido descubierto bastante tiempo atrás, pero recién en el año 2004 un par de científicos rusos pudieron aislarlo a temperatura ambiente y hacerlo utilizable. El tema es que ellos estaban estudiando otra cosa, el grafito, que es de lo que están hechas, por ejemplo, las puntas de los lápices. Para el estudio del grafito es necesario que su superficie esté pulida y limpia. Para eso, en los laboratorios, se usa un método bastante anticuado. Se pega un trozo de cinta adhesiva sobre la muestra y se tira con fuerza. De esta forma se arrancan las capas superficiales, que son las que están dañadas, y se analiza el grafito restante. Las cintas adhesivas se tiran a la basura. Sin embargo, un día, André Geim le pidió a su alumno, Konstantin Novoselov, quizás con el objetivo de darle simplemente algo para hacer, que analizara las cintas en lugar de las muestras. Lo que ninguno de los dos se imaginaba es que entre los cientos de láminas pegadas a la cinta, algunas serían monocapas cristalinas de grafito, o sea, grafeno, cuyas propiedades revolucionarían la física de los materiales. Ambos recibieron en 2010 el Premio Nobel por su serendipia. Una historia que ha circulado desde siempre en Estados Unidos, de manera oral, cuenta que en la década de 1860, el científico John Wesley Hyatt, que estaba investigando la búsqueda de un sustituto del marfil para la producción de bolas de billar, accidentalmente se cortó un dedo y cuando fue a buscar un vendaje se le derramaron dos líquidos y se dio cuenta de que era una mezcla pegajosa y extraña. Al hombre araña le pasó algo parecido, ¿no? A la cual denominó celuloide, el primer material termoplástico de la historia. El celuloide fue fundamental para la historia del cine y de la fotografía, que usaron únicamente películas de ese material hasta la década del 50 del siglo XX. Hoy el celuloide se sigue usando por ejemplo en pelotas de tenis de mesa, en instrumentos musicales y púas de guitarra. Hyatt creó su empresa en 1870 y se llenó de pasta. En 1938, el suizo Albert Hofmann, que estaba trabajando con hongos, sintetizó uno al que le puso LSD-25. Lo guardó 5 años en un cajón, hasta que un día de 1943 volvió a experimentar con él. Sin querer, absorbió una pequeña cantidad a través de la punta de los dedos. A los pocos minutos estaba drogado y alucinando a todo color. Después del viaje psicodélico del buen Hoffman, nacía el ácido lisérgico, LSD. Veo una vaca azul. El acordeón, en todas sus variantes, es el instrumento de origen popular más famoso del planeta. No hay casi región del mundo que no lo use para sus músicas folclóricas. Pertenece a la familia de los instrumentos de lengüetas libres, al igual que la armónica y el bandoneón. Y adivinen, estos instrumentos también son parte de una serendipia. Los instrumentos de lengüetas libres fueron inventados en China milenios antes de Cristo. Por obra de las discontinuidades de la historia, a las que también le dedicaremos un capítulo, este sistema de construcción de instrumentos musicales recién llegó a Occidente hace poco menos de 300 años, de manos de los viajeros que iban a estudiar la cultura oriental en la época de los descubrimientos. Paralelamente, en 1780, en San Petersburgo, Rusia, se realizó un concurso científico para probar ciertas teorías sobre el sonido enunciadas por uno de los más grandes matemáticos de la historia, el alemán Euler. A uno de los participantes, otro alemán, Christian Kratz-Einstein, no podía llamarse López, se le ocurrió armar un pequeño órgano de 5 notas con el sistema de lengüetas libres chino que había conocido en Rusia. Su fin no era ser un instrumento musical, era probar una teoría científica y ganar el concurso. Su invención desapareció una vez terminado el concurso, pero rápidamente comenzaron a surgir en Europa instrumentos de lengüetas libres.
como el organocordium, un claviórgano de origen danés de 1782, o el orchestrion, un órgano portátil inventado en 1789 por el abad alemán Vogler, a quien le llegó la idea de las lengüetas libres a través de un hombre llamado Rackwitz, que era ayudante de un constructor de órganos llamado Kirchnick, que a su vez era amigo del científico Kratzenstein. Flaco, ¿podés hablar en castellano? Después de eso, el aluvión fue imparable. En toda Europa y en Estados Unidos comenzaron a realizar instrumentos de lengüetas libres, que eran más baratos y tenían un sonido diferente. La mayoría de ellos hoy ya no existe. La evolución fue rapidísima. En 1821, un poco más de 40 años después del primer experimento, nace la armónica en Alemania. En 1829, el primer acordeón en Viena. Y en 1834, el alemán Ulich desarrolla la concertina, la madre del bandoneón. Justamente estos tres instrumentos terminarían de darle forma, desde principios de 1900, a los géneros musicales de un continente entero, el americano, y también serían importantes en Europa. El experimento de 1780, un poco más de un siglo después, había contribuido enormemente a cambiar el planeta, generando, desde el vacío, las joyas más preciadas del hombre: lenguaje, cultura e identidad. En resumen, las lengüetas libres comenzaron en Occidente como experimento científico en el siglo XVIII y terminaron despertando el interés de los constructores de instrumentos, que hicieron posible así, luego de algunas décadas, la existencia de la armónica, el acordeón y el bandoneón, entre otros. Sin esa serendipia, el tango, nada más y nada menos, no tendría el sonido que hoy le conocemos. Y, querida Malena, la pena de bandoneón ni siquiera existiría. Malena, canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos paloma que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Probablemente la serendipia más célebre de la historia fue la de la invasión de los europeos a América en 1492.
Cristóbal Colón defendía la hipótesis de que se podía llegar a Asia navegando desde Europa hacia el oeste, pero llegó a lo que luego se llamó América. Esa primera confusión hizo que los europeos denominasen Indias Occidentales a las islas americanas recién descubiertas, en oposición a las Indias ya conocidas, que desde entonces empezaron a llamarse Indias Orientales. Por esa misma equivocación, a los nativos americanos se les denominó indios. Recién años después, los europeos se dieron cuenta que América era otro continente, una tierra nueva. Y bueno, puede pasar. A mí me llevó años entender los semáforos. El verde, stop. El rojo, acelera. A los portugueses les pasó lo mismo que a los españoles. En el año 1500, 3 meses después que Vicente Yáñez Pinzón se convirtiera en el primer navegante europeo que llegó a Brasil, el portugués Pedro Álvares Cabral estaba con su expedición alrededor de las islas africanas de Cabo Verde, cuando decidió hacer la famosa maniobra de navegación llamada Volta do Mar, que consiste en evitar las zonas de calma marítima para aprovechar las zonas de vientos y corrientes favorables. La flota cruzó la línea del Ecuador el 9 de abril y navegó rumbo al oeste apartándose lo más posible del continente africano. Álvarez Cabral y su flota vieron tierra 13 días después. Se habían alejado un poco. Estaban en lo que bautizaron como Porto Seguro, a 4.000 kilómetros de Cabo Verde, en lo que luego denominarían Brasil. Era para el otro lado. Varios historiadores han tratado de demostrar que Álvarez Cabral lo hizo a propósito, que realmente buscaba llegar a las tierras de lo que hoy conocemos como Brasil, pero hasta ahora no lo han demostrado. Perlitas. Desde el primer momento los europeos pensaron en dominar a los nativos americanos. Por eso el término invasión cabe mejor que encuentro de dos mundos. La primera isla que pisó Colón con su tripulación se llamaba Guanajaní. Allí los nativos tuvieron una relación cordial con los conquistadores y de hecho ni siquiera conocían las armas. Sin embargo, y a pesar de eso, solo 2 días después de arribar a la isla, el domingo 14 de octubre de 1492, el buen Colón escribió: «Puédenlos todos llevar a Castilla o tenedlos en la misma isla cautivos, porque con 50 hombres los tendrán a todos sojuzgados y los harán hacer lo que quisieren». ¿Y al final le hicieron caso a Colón? Otra. A partir de 1493, la corona española hizo públicas las cartas del anuncio del descubrimiento de las Indias por Cristóbal Colón. El valor de las mismas es que fue la primera operación de propaganda masiva de la historia, gracias a la recién inventada imprenta. En este sentido, la consecuencia más inmediata fue que la difusión de la noticia del descubrimiento se convirtió en la más rápida y universal de todo el siglo XV y parte del XVI. En pocos meses, todos sabían lo que había logrado Colón. Obviamente, nadie pensaba que era un continente nuevo. Y por si fuera poco, el descubrimiento de Oceanía por parte de los europeos también fue una serendipia que provocó, además, la primera vuelta al mundo por parte de una navegación humana. La expedición comandada por el portugués Fernando de Magallanes y luego de la muerte de este por el español Juan Sebastián Elcano partió en 1519 con el objetivo de abrir una ruta comercial con Asia a través de Occidente, buscando un paso entre el Atlántico y el Pacífico. No solo encontraron, bien en el sur de América, el principal paso natural entre los dos océanos, el Estrecho de Magallanes, sino también múltiples islas y tierras de Oceanía. La travesía, mucho más larga de lo esperado, porque en esa época se creía que el planeta era mucho más pequeño de lo que realmente era, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra de la historia, y tuvo un precio altísimo para todos sus participantes. De los 239 hombres que salieron de Sevilla, solo 18 regresaron con vida. Ya era 1522. Habían pasado 3 años, todo tipo de tormentas y temporales, motines en los barcos, principalmente entre los que se querían volver antes a España, batallas con los lugareños invadidos, en una de las cuales, la de Mactán en Filipinas, el propio Magallanes perdió la vida, terribles enfermedades como el escorbuto y hambrunas en la inmensidad del Pacífico sin tierras, que hicieron, por ejemplo, que dentro de los barcos se pagaran cuantiosas monedas por una simple rata para devorar. Alto guiso. Mejor ponete una musiquita romántica porque me está yendo efecto la pastillita. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar a cada despedida, eu vou te amar desesperadamente.
noite eu sei que vou te amar e cada verso meu será para ti. Te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua já pagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua já pagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Las serendipias más interesantes, a mi juicio, son las serendipias sociales. Y hay muchas. Escuchen. La revolución industrial, que comenzó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y explotó en el siglo XIX, es considerada la mayor transformación en la historia de la humanidad desde el descubrimiento de la agricultura, aproximadamente 11.000 años atrás. La revolución industrial no solo produjo que la tecnología y la ciencia se potenciaran a la velocidad que vemos hoy, sino que reestructuró a toda la sociedad, al ir haciendo caer el poder de las monarquías y la Iglesia, posibilitar el surgimiento de una nueva clase que terminaría dominando el planeta, los burgueses, los empresarios, y la explosión definitiva del sistema capitalista en vertientes cada vez más feroces. Cambiamos una mierda por otra. Los burgueses financiaron ciencia y tecnología para mejorar sus negocios por un lado y para combatir la fe de la Iglesia con la razón. La producción industrial fue superando a la agrícola y eso hizo nacer las grandes ciudades, las metrópolis. La ciencia hizo mejorar la salud, comenzaron las vacunaciones y la población mundial, que llevaba siglos estancada y con mortalidad infantil altísima, aumentó a porcentajes enormes. Eso motivó migraciones masivas, especialmente desde Europa a América. La esclavitud se fue aboliendo en todo Occidente, porque para el capitalismo como sistema era más conveniente tener individuos libres que consumieran y compitieran que esclavos que no pudieran mover el mercado. Y eso hizo no solo que los afroamericanos se mezclaran definitivamente con las poblaciones, intercambiando culturas, sino que permitió que surgiera, especialmente desde el siglo XIX y según la región, el concepto de clase media más cercano a lo que conocemos hoy. Los intelectuales revolucionarios fueron financiados y apoyados por los burgueses para llegar al poder. Llega en la Revolución estadounidense de 1776,
la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre, todo acorde con los intereses del sistema. Fraternidad, libertad, igualdad. Ella te la debo. Todo esto es punto de partida para una de las serendipias. Era más fácil para alguien de origen humilde lograr un pequeño ascenso económico. El capitalismo lo permitía porque necesita del consumo de todos para mantenerse en pie como sistema. Muchos más podían ahora estudiar. Se les permite ingresar a las universidades de Occidente hasta a los históricamente discriminados judíos. Y así se masifican los grandes cerebros y se abren un montón de nuevos descubrimientos e invenciones a un nivel que nunca se había visto en la historia. Entre ellos, por ejemplo, algunos inventores y luthiers empiezan a desarrollar instrumentos populares, como el acordeón, y también surgen las editoriales musicales que recopilan y venden las partituras de las canciones populares realizadas por los nuevos compositores. Con los cruces culturales de todos los migrantes, surgen las formas artísticas de toda América: el samba en Brasil, el jazz en Estados Unidos, el son en Cuba, el vallenato en Colombia, el tango en Argentina y Uruguay. Cuando el pueblo se educó un poco más, que no fue por altruismo del capitalismo, sino como consecuencia del funcionamiento de este como sistema, la música evolucionó. La ciencia también. Miles de cerebros educados podían más que unos pocos iluminados. Sin embargo, estas serendipias son nada más que una pequeña molestia para el sistema capitalista, el único hasta ahora que está en constante mutación y que no duda en castigar a las rebeldías que él mismo empuja a nacer. Si aparece una música como el tango, que es un cruce de culturas crítico y tiene éxito, como lo tuvo al principio, el sistema responde condenándolo al olvido. Si aparecen mujeres fuertes en la historia, se las condena con el desprecio. ¡Ay, Eva Perón! ¡Por favor! A otros pensadores incómodos se les convierte el nombre en mala palabra. Eres un marxista maquiavélico. Dicen los optimistas que en los últimos 500 años los humanos evolucionamos más que en los 100.000 años anteriores. Por eso le dediqué un capítulo a algunas de las serendipias de los últimos 500 años, desde el Renacimiento hasta hoy. Si muchos de los hechos que determinaron nuestra línea de tiempo fueron fruto de la casualidad, ¿qué evolucionó? ¿Nuestra curiosidad? ¿Nuestra voracidad? ¿Nuestra capacidad de equivocarnos y no morir en el intento? ¿O todo esto es un capricho más de ese universo que nunca terminamos de entender? Soy Gabo Merlino. Los espero en el próximo podcast de Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Podés seguirlo por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube Cambalache, la historia del otro lado de la historia, y las novedades en mi Instagram @GaboMerlino.